se dieron cuenta, pero esa canción era una nueva. Yo sé que fue en inglés, pero me gusta la parte donde dice, what a God. Qué Dios tan bueno, tan maravilloso que nosotros servimos. No quiero nunca perder ese amor, ese primer amor que tenemos por Dios. Y yo creo que esta canción hoy nos recuerda qué Dios tan bueno, tan maravilloso, que nos ama, que nos cuida, aun cuando nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel. And so I don't know if y'all noticed, but we were singing that song for the first time here in church, and I love the part where it says, what a God, and it just reminds me that I never want to lose that wonder, that admiration for Him, and just thinking of what a God we serve, and even when we're not faithful, He still is. And so we're going to talk a little bit about that today. And so if you've been keeping up with us, we are in the middle of the Christmas season. And for us, what that means here at El Buen Pastor is that we want more of Christ and less of me. En este tiempo de Navidad estamos diciendo como iglesia, queremos más de Cristo y menos de mí. Y yo creo que si nosotros pudiéramos hacer eso cada día, si pudiéramos hacer eso cada temporada del año, veríamos las maravillas, los milagros que Dios tiene para nosotros. Pero es un poquito curioso cómo nosotros somos los que a veces nos imponemos, a veces nosotros paramos esa bendición. Por eso queremos durante este tiempo recordar que es todo para Cristo y nosotros vivimos para Él. We need to remind ourselves constantly that it's about Christ and that we live and we breathe for Him. And so before I get into the message today, which is actually a continuation of what we talked about last week, voy a empezar donde terminamos la semana pasada. So, el versículo donde terminamos la semana pasada es donde vamos a empezar hoy. Y todo esto va junto. Pero antes de hacer eso, nomás les quería recordar dos cosas porque es muy importante. Dios nos ha bendecido de una manera muy grande este año. Y queremos darle a la comunidad lo que Dios nos ha dado a nosotros primero. Y eso es poder bendecir a esta comunidad. So, hemos pedido que escriban a personas para que reciban estos regalos que vamos a repasar el 21 de diciembre. El último día para inscribirse es la próxima semana. Solo les quería recordar, si usted sabe o conoce de una familia y los quiere apuntar, por favor, hable con la hermana Sandra. Ella va a estar allá afuera. Y también ella está colectando los juguetes, por si acaso usted quiere donar para eso. También si usted dice, no tengo tiempo para ir a la tienda, hermano, necesito más tiempo, también puede dar una donación, $5, $10, lo que sea, hermano. Se puede comprar un regalo con eso. Pero les pedimos que sigan bendiciendo a esta comunidad porque sabemos que Dios no se queda con nada. Cuando nosotros buscamos maneras de bendecir a nuestro prójimo, Dios encuentra maneras para bendecirnos a nosotros. Él nunca se queda con nada. Él lo multiplica y te lo regresa. So, les quería compartir eso antes de empezar. También hoy es el último día para entregar su ofrenda de fin de año, hermanos. Yo sé que esto no es para todos. Dios ya me confirmó que no todos lo van a hacer y eso está bien. Pero si usted oró y le pidió a Dios que le mostrara y Dios le dijo que sí, yo quiero que tú hagas, que tú y tu familia sembren una semilla en esto, yo les pido que sean obedientes. Porque esta ofrenda es una ofrenda de sacrificio, significando que sí les va a doler un poquito. Y a lo mejor se va a estar preguntando, Dios, pero si yo doy esto, ¿cómo me va a alcanzar para esto? Y eso es parte de lo que estamos haciendo, hermanos. Si usted no tiene, si Dios no le ha puesto eso en su corazón, por favor no lo haga. Porque es posible que lo está haciendo por otras razones. Pero si Dios ya le puso en su corazón que lo haga, como les dije, les pido que sean obedientes al llamado de Dios. Solo le quería recordar de esas dos cosas. I just wanted to remind you about those two things, that we're going to be giving toys away on the 21st, and that we're also going to be doing our last end-of-year offering today. And so if you need one, they should be an envelope. It should be in front of you, and then Hermano Gilbert is also passing those out. $5, $10, whatever you can do to bless this ministry, to sow a seed in this ministry, I promise you, God is going to multiply it, and He's going to bless others because of it. And so we just want to say thank you for those. Ya muchos han dado a esta ofrenda, so les queremos dar gracias a ustedes, los que ya han dado, y los que van a dar hoy, les damos gracias por antemano. Pues hermanos, como les dije, vamos a empezar en el mismo versículo
donde acabamos la semana pasada. Like I said, we're going to start with the same verse that we ended with last week. And so if you want to open up your Bible, si puede abrir su Biblia, vamos a estar en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y ahí es donde estuvimos la semana pasada, capítulo 2, versículo 10. Y les voy a pedir que se pongan de pie para empezar la escritura esta mañana. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. We're going to be in Revelations chapter 2, verse 10. This is where we finished last week. And I love when God gives me a message that is too much for one service. Me encanta cuando Dios me da un mensaje que es demasiado grande para solo un servicio. Y yo creo que es así como Dios nos lleva paso a paso. Él nunca nos da todo a la misma vez porque Él sabe que a veces nosotros no lo podemos cargar todo. So nos lleva paso a paso enseñándonos su palabra, enseñándonos más de sus milagros, cosas que Él quiere que entendamos. So quiero empezar esta mañana, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así: No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. In English it says, Revelation chapter 2 verse 10, it says, Don't be afraid of what you are about to suffer. Look, the devil is about to throw some of you into prison to test you, and you will have affliction for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Vamos a orar para empezar esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ministres esta mañana de parte de tu palabra, de tu sabiduría, Dios. No la mía, no mis palabras, ni lo que yo quiera decir, pero sino que sea un instrumento usado por ti esta mañana. Te doy gracias por todos los que están aquí, los que están en línea, conectados con nosotros. Te pido que les abres su corazón para recibir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y la razón que empezamos con esa escritura esta mañana es porque les quería mostrar dos listas. Y esta es una de esas listas. So, si tiene su boletín, sabe que atrás de su boletín tiene espacio para escribir. Y aunque usted nunca regrese a ver ese boletín, que yo creo que a muchos de nosotros nos pasa, a veces encuentro un boletín abajo de mi asiento del carro y lo saco y digo, wow, de 2023, wow, ok. So, yo sé que a veces se pierden, pero les animo que lo escriban, y la razón por qué lo tenemos que escribir es que nos dicen que es más probable que lo vamos a recordar después si lo escribimos, aunque nunca lo veamos. So, les animo esta mañana que lo escriban. Pero la primera lista que les quiero dar, the first list that I want to give you this morning, and I'm encouraging you to write it down on your bulletin, is that there's a couple things going on in this scripture where it talks about don't be afraid. And so these are things, estas son cosas que son obstáculos. Son ríos que tenemos que cruzar para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Esta mañana tenemos a una familia con nosotros que no ha estado con nosotros ya por un año. Nathan, has it been a year? Por un año, Nathan y su esposa no han estado aquí porque se movieron a Georgia, y esta semana me estuvieron mensajeando diciendo ya vamos para allá. Pero yo sé que tuvieron que cruzar muchos puentes, muchas ciudades, y no fue fácil. Pero para llegar donde queremos llegar, tenemos que cruzar esas cosas. So, el mensaje de hoy es cruza tu Jordán. The message for today is cross your Jordan. And here are some rivers, here are some things that you're going to have to overcome in order to get to that promised land. And so if we look back at Revelation chapter 2, verse 10, it says, don't be afraid. That's the first one. The first thing that we have to overcome is fear. La primera cosa que tenemos que superar es el temor. So, en la lista que está escribiendo esta mañana, para los obstáculos, la primera lista, póngale temor. The first thing on your list for obstacles is fear. We have to overcome that if we're going to make even one step in the right direction. Sometimes I have to leave my son with an aunt or an uncle or somebody he doesn't really trust, and every time I put him down, he wants to get back with dad. And even when I put him down, he won't move. Why? Because he's afraid. Cuando yo llevo a mi niño para que lo cuiden, digamos, con su tía o su tío,
Él no los reconoce tanto como a mí, so le da miedo. So cuando yo lo pongo en el suelo para que se quede allí porque yo me tengo que ir, Él quiere que yo lo cargue. Pero aunque lo puedo tener en el suelo, Él no se mueve. Se queda paralizado. He just stays there paralyzed. And even when he moves, it's very slow. No sé si ustedes los padres saben de lo que estoy hablando. Cuando un niño tiene miedo, no se mueve. Y hermanos, nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Just the same as we see these little kids that won't even move because they're so scared, that happens to us as Christians. When God is saying, I have something amazing for you coming up ahead, but we're so scared, we can't even take the first step. So the first thing we need to overcome is fear. Pero ¿qué más dice en este versículo? Dice, no temas lo que estás por sufrir. Otro obstáculo que tenemos que reconocer para poder sobrepasar es el sufrimiento. La palabra de Dios dice que vamos a tener aflicción en este mundo. So, no nos debe de sorprender cuando algo nos está doliendo. Ese dolor a veces nos hace parar, porque aunque pudiéramos sobrepasar ese temor para tomar el primer paso, pero porque nos duele, ahí es donde nos quedamos estancados. So the second thing is where we are going to suffer. There's going to be some pain with walking with the Lord. So yes, you've overcome the fear, so you took that first step, but what if that first step causes you pain? Is that enough to keep you from taking the next steps? And so I'm encouraging you this morning to write it down. The first one was fear. The second one is pain or suffering. El primero era temor, el que sigue era sufrir o el dolor. Pero sigue, dice, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Dos cosas allí. La libertad, o que se nos quite la libertad de hacer lo que nosotros queremos, a veces es un obstáculo para lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Sometimes the obstacle is that we don't want to lose our freedom to do what we want to do. And it might not even be something bad. I'm not even necessarily talking about sin, but let's just say you decided this is my career path. This is what I believe that I want to do because maybe there's some money involved in that. Maybe there's a lot of fame involved in that. But we don't want to lose the freedom to choose our future. And so we stop walking in the ways of the Lord, and that becomes an obstacle, not being willing to give up your freedom. So that's number 3. No querer perder la libertad de escoger lo que nosotros queremos hacer. Dios nos libera de cosas que nosotros pensamos que nos están ayudando, pero realmente nos están estancando. So, tenemos que saber la diferencia. So, cuando nosotros a veces no queremos seguir a Dios, es porque pensamos que Él nos va a decir muchos no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero Él lo hace por amor. Él lo hace porque Él sabe que si tú lo haces hacia allá, va a haber más sufrimiento de lo que es necesario. When God tells us no to something, He's actually trying to protect us. And so it might feel like He's taking your freedom away, but really He's just making sure that you're going to be okay. And so that's the third thing, is losing your freedom can sometimes cause you to be, it can cause to be an obstacle. And then the other one, which is a little bit interesting, it talks about that some people would be suffering for 10 days. Y el sufrimiento sobre un tiempo es más que un dolor, es aflicción. Aflicción no es nomás, oh, esto me duele hoy, sino que esto me duele cada día. Esto es algo que ya pasó, pero todavía lo siento en mi corazón. So affliction is different than suffering, because suffering can be for a little while, but when he says that they're going to be there for 10 days, now it's a prolonged suffering. And some people might be able to overcome the initial pain, but what happens when God doesn't answer? What happens when you're in that pain over a season and then it's the next season and you're still in that pain? Are you going to stick with what God has called you to do, even though it continues to hurt after it happened? And so affliction is different than that pain that we talked about earlier. So that would be number 4. Y la última, la número 4 es la aflicción, pero la última es cuando dice hasta la muerte. El miedo de morir nos puede también detener de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. That's what we talked about last week. Is, are we willing to follow the Jesus
that Stephen followed to the point of death. And I know that's hard to hear, and it's probably not what you want to hear on a Sunday morning, because you want to be encouraged so that you can take on the world tomorrow. But I promise you, there's something that frees you up when you're willing to die for Jesus. Because now the enemy has nothing to hold you back. Cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por Jesús, el enemigo ya no tiene de dónde agarrarse. Ya eres libre para seguirle con todo, como hablamos la semana pasada. So, como les dije, quería empezar con este versículo, porque ahí son 5 cosas. Les voy a decir otra vez qué son, por si acaso no nos escribió. Es miedo, el temor, sufrimiento o el dolor, no tener la libertad, aflicción o la muerte. Es una lista que a veces uno no se da cuenta que es un obstáculo que lo está parando. Pensamos que no hacer algo es sabio, pero realmente la razón por no hacerlo no es porque estamos siendo sabios, es porque nos da temor. Yo creo que a veces nosotros como humanos queremos justificar lo que hacemos de una manera muy bonita para que los otros no vean que es un obstáculo. So, les pido esta mañana que los escriban para que el enemigo no los engañe y usted piensa, no, yo más estoy siendo sabio, pero realmente además está siendo temeroso de cosas que Dios te dijo, no temas, no tienes que temer. Este día para mí es muy especial. Today is very special to me. And this message, believe it or not, has been a year in the making. Este mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana ha sido preparado por todo un año. Yo sé que muchos de ustedes no estuvieron aquí hace un año. Era el 8 de diciembre cuando mi vida realmente empezó a cambiar. Ese día yo tuve la oportunidad de predicar sobre Josué. Josué capítulo 5 y hoy vamos a ver capítulo 3. Pero lo que sucedió en esa parte es que ellos estaban listos para conquistar a Jericó. Pero para hacer eso tuvieron que derrumbar las paredes, las murallas. Y yo empecé a predicar ese día sin darme cuenta que el mensaje que les estaba compartiendo con la congregación ese día era para mí. See, a year ago, on December 8th, my world changed. And I preached a message over Joshua chapter 5, and it's right before they take over the city of Jericho. But in order for them to do that, they had to see those walls come down. And the message that I thought I was sharing with the congregation that day was actually a message for me. And God was telling me, everything needs to fall in order for you. Para mí era que todo se tenía que derrumbar, esas paredes tenían que caer para que yo pudiera empezar lo que today is not only a list that is an obstacle, but also a list that will help you overcome those obstacles. So vamos a empezar en Josué, capítulo 3, de versículo 1 al 4. Y allí vamos a estar más o menos toda la predicación hoy. So puede abrir su Biblia allí. Empieza así en Josué, capítulo 3, versículo 1. Dice, Josué se levantó muy de mañana y él y todos los israelitas salieron a Sittim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento al pueblo. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y les seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos o 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. So, ahí están dos cosas que queremos empezar una nueva lista. La primera es déjalo.
So as we're reading in Joshua chapter 3, verse 1, I want you to see something that's going on because it says Joshua started early in the next morning and left, and my version says the Acacia Grove. So Acacia Grove is the description of the town that they are leaving. And I believe that that's important, and I'm going to share here in a second why. But the first list to help you overcome the other list that we already covered is you have to let go. You have to let go of that pain. Tienes que dejar ir ese dolor para poder seguir adelante. Porque en este lugar, no sé si ustedes conocen lo que es un árbol, y no sé si lo estoy diciendo bien, pero es acacia. Estos árboles son un poquito diferentes de los árboles que normalmente vemos aquí en la ciudad. No sé si tenemos la foto, les quiero enseñar un poco de lo que estaban dejando atrás el pueblo en ese tiempo. Estos árboles, aunque sí dan mucha sombra, obviamente es un lugar donde se puede descansar y recargar. In this place, we see these acacia trees. They're very wide. They cast a great shadow, a good place to just rest and relax, especially when you're in the desert for so long. But there's something interesting about these trees, and I've never seen them personally, but as I did a little bit of research, I realized that these trees have thorns. Lo que es interesante de estos árboles no es que dan mucha sombra, pero que tienen espinas. So, aunque es un lugar donde se podía descansar para no estar bajo el sol, si uno se queda allí, empiezan a picarle esas espinas. So, lo que nos muestra aquí la palabra de Dios, que es que cuando Josué le dijo al pueblo, tenemos que salir de ese lugar, es que tenemos que dejar ese dolor en el pasado. We have to leave the pain in the past. And the reason we do that is because that pain will continue to drag you down. It will continue to remind you of the betrayal, of the things that maybe even you did that you shouldn't have done, that you caused pain for others and maybe for yourself. And God is telling you this morning, you have to let that go. Dios te está diciendo esta mañana que tienes que dejar eso ir. Y la segunda cosa que quiero que veamos aquí es no solamente déjalo, pero deja que Dios. Déjalo y deja que Dios haga algo. Y podemos ver, siguiendo aquí, me gusta esta parte porque dice, y dieron órdenes al pueblo, cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y los sacerdotes levitas, llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. So I love how it tells us in verse 3, it says, and commanded the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God carried by the Levitical priests, you must break camp and follow it. ¿Qué significa la arca, hermanos? Es la presencia de Dios. Cuando tú quieres ir a donde Dios va, tú tienes que dejar que Él vaya por adelante. Yo sé que se oye muy práctico, pero nosotros a veces queremos ir a donde Dios nos llama, pero queremos ir delante de Él. Y no trabaja así. I know it sounds weird for me to say that when you want God to lead you, you have to let Him go first. But we don't always follow that. Sometimes we're listening to God's voice, and I know, God, you want me to take me over here, and then we try to get ahead of Him when He was saying, no, you have to follow me, and not the other way around. Listen for my voice. Listen and read my word. Not you tell me where you want to go, and then I'll help you there. It's God, you lead me and show me where I need to go. Y otra cosa, antes de seguir adelante con esta escritura, lo que me gusta también es que dice, no se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por este camino. What does that matter when it says that, it says in verse 4, at the very end it says, keep a distance between yourselves and the ark, and don't go near it so that you can see the way to go, for you haven't traveled this way before. Dios quiere hacer algo nuevo. Pero Él no puede hacer algo nuevo en tu vida si sigues haciendo y yendo por el mismo rumbo. Él te tiene que llevar por otro lado. Pero para hacer eso, Él tiene que ir por adelante. Pero tú tienes que tener fe, aunque no puedas ver a dónde vas, que Él te lleva y te protege. Y no solamente eso, pero Él va a proveer, Él va a abrir el camino, Él va a abrir las puertas que tú no puedes abrir. I love when it talks about how this is a place that they had never been before. God wants to do something new. And I know maybe we could have waited to share this message in January, but I believe it starts today.
God wants to do something new in your life, but you can't do the same thing and expect a different result. You have to trust and have faith that when God is leading you somewhere that you've never been before and you're not familiar with, that He's going to provide, that He's going to protect, that He's going to open the door that you can't open. So the first two things on your list for today of ways to overcome is not only to let go of that pain, but also let God lead. So las primeras dos cosas para repasar era déjalo y deja que Dios. Pero seguimos porque la historia no se acaba ahí. En el versículo 5 dice, entonces Josué dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. It says you have to consecrate yourself. What does that mean? You have to be willing to be holy. You have to be willing to set yourself apart from what the world is doing, you're not going to do. From what your friends, your family even, that you know doesn't please God, you have to set yourself apart. You want God to bless what's coming up next. You want God to show you something new. You have to be holy. ¿Y qué significa ser santo? Es ser apartado por Dios, para Dios. Que cuando el mundo hace una cosa, nosotros no más le seguimos la corriente. Ser santo no es fácil. Ser santo toma dedicación, toma tiempo. A veces te tienes que levantar temprano, a veces te tienes que dormir tarde. A veces tienes que decir no cuando todos dicen que sí. Y a veces tienes que decir sí cuando todos dicen que no. Being holy is not easy, but that's what God calls us to be. We have to consecrate ourselves to see what God is going to do next. We have to be holy because He is holy. And that's what He calls us to be. But I want to keep moving ahead because there's so much more here. So number 3 on your list is be holy. El número 3 es ser santo. Pero dice aquí, en el versículo 6, y Josué dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué significa para nosotros eso? What does it mean when God tells Joshua, just like I was with Moses, I'm going to be with you, and I'm going to exalt you in front of the Israelites? Being holy is the first step to being the example. Ser santo nos ayuda a ser el ejemplo. No hay muchos que quieren ser el ejemplo. No hay muchos que quieren decir, mírenme a mí como yo sigo a Jesús, porque se puede tomar de una manera mala. Pero Pablo nos dice, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Paul himself tells us, be imitators of me as I am an imitator of Christ. And I know that puts a big target on your back because now everybody's looking at every little thing that you do, and if you get angry or if you mess up, they say, well, I thought you were the example. So I know it's not easy. It's not even something that you want for yourself. But I'm going to tell you right now, somebody's going to have to do it. Hay alguien que va a tener que ser ese ejemplo. Porque aunque nosotros quisiéramos tener la suficiente fe de nomás leer la Biblia y hacer todo lo que nos dice, a veces no es tan fácil, lo tenemos que ver delante de nosotros. Una persona que se ha comprometido a seguir a Jesús. Y yo no estoy hablando del pastor, estoy hablando de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene una familia, tiene un lugar donde trabaja, donde usted puede ser ese ejemplo. Y no le voy a decir que no se van a burlar, que no van a estar viendo cuando hace un error. I'm not going to tell you they're not going to laugh at you. They're not going to be looking for every little mistake. But in order for you to be that example, remember, you have to be holy. So it's going to take some work. And that's what Joshua did. Es lo que hizo Josué. Dice, además darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles, cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Ya están llegando al agua. Ya Dios les dio muchas instrucciones. They're getting closer to the water, and God is like, I got to give you all some instructions because it's coming. You're getting closer to that point where it gets a little bit scary because you see this river going by, so you have to pay attention to what I'm saying. Hermanos, yo sé que estamos como una iglesia muy pronto
muy cerca de cruzar un Jordán. Yo sé que algo muy bueno viene, pero si no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo en su palabra, cuando lleguemos a ese río, es posible que no vamos a saber qué hacer. Es tan importante que pongan atención, no solamente cuando estamos compartiendo la Biblia, pero cuando Dios está hablando a tu vida durante la semana. Porque yo sé, ustedes se ponen a leer, se ponen a orar, pero también empiezan a adorar en el carro y Dios te empieza a hablar. In those moments when you're driving and you're worshiping God, I know He speaks to you because He's done it to me plenty of times. And it's in those moments where the biggest revelations have come in my life. It's not always been in the sanctuary, at a church, or listening to a preacher. A veces la revelación que Dios me da no siempre sucede en una iglesia, sucede cuando estoy cortando el zacate y tengo la música puesta y estoy adorando y Dios empieza a darme una palabra. Y tienes que poner atención porque uno se puede distraer en lo que está haciendo sin darse cuenta que todo ese tiempo Dios te estaba diciendo algo. You can be so caught up in what you're doing on a daily basis, whether it's your work or maybe you're a mom and you have to deal with all these crazy kids, right? And you miss what God is telling you in that moment. We have to pay attention. En el versículo 9 dice, entonces Josué dijo a los israelitas, acérquense y oigan. I love the way that Joshua says this. It says in verse 9, he says, then Joshua told the Israelites, come closer to listen. Me recuerda cuando yo jugaba al fútbol norteamericano, when I used to play football, it reminds me of this, porque antes de hacer una jugada, antes de salir a tratar de anotar un touchdown, antes de hacer eso, todos nos poníamos en un círculo. Y ahí nos estábamos viendo. Y empezaba el quarterback. Esta es la jugada. Tú vas a ir a hacer esto, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y lo repetía 2 veces. Y después de eso todos decíamos, ready, on 1, and go. Y aplaudíamos y salíamos y hacíamos lo que dijimos que lo íbamos a hacer. This reminds me of whenever I used to play football, and I know it was a long time ago, but we used to get in a huddle, and we'd all get in there close because it was so loud what was going on outside of that huddle. The crowd was cheering, and if we were at another stadium, they were trying to be so loud so that we couldn't hear each other. So we had to get really close. And we had to pay attention to what our quarterback was saying. And not only did he say the play, but he had to say it twice. And after that, we would say, okay, ready, set, break. And we would go and execute. Hermanos, tenemos que estar unidos. Tenemos que mantenernos cerca uno a otro. El enemigo quiere entrar a dividir lo que Dios está haciendo en la iglesia. Tú tienes que mantenerte cerca a tu hermano o tu hermana. No veas, ¿cómo se dice? The splinter. La viga. La viga sin darte cuenta que tienes la paja. Let me say it in English. Don't pay attention to the splinter in your brother's eyes without noticing the plank in your own eye. Es tan fácil apuntar el dedo y decir, esta persona no hace esto, esta persona no hace esto. Eso no nos ayuda. Si quieren darle una queja, ya les dije la semana pasada, me la pueden dar a mí. Y yo voy a orar y voy a buscar cómo decirle a esa persona. Pero nos tenemos que mantener cerca, porque el enemigo quiere venir y dividir lo que Dios está haciendo. Me gusta lo que dice Josué, acérquense y oigan la palabra del Señor, de su Dios. José añadió, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jerjeseos, a los amoreos y los jebuseos. Miren al arca del pacto del Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Lo que me dice aquí Dios es que tenemos que tener fe que Él va a cumplir, Él va a quitar las cosas que nosotros no podemos hacer.
What this tells me is that I have to have faith that even though I don't see a way through the wilderness, even though I don't see a way into this promised land, that God is going to be the one that's going to come and he's going to remove those things that I can't. And I need you to listen to me this morning because there are things in your life that you're saying, God, this is impossible. I cannot do this. And I want to tell you right now, you're right. It is impossible and you can't do it. But God can. God can. And that's where he loves to work with his people. In the places where we can't, he loves to just show off and say, here I go. Let me do what only I can do. Me encanta cuando Dios dice, aunque tú no puedas, es allí donde yo puedo. Donde tú seas débil, es allí donde yo soy fuerte. Cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en esa área de lo imposible, óiganme hermanos, cuando dejamos que Dios obre en lo que es lo imposible, es cuando vemos milagros. We can't be asking God for a miracle when we're not willing to open up and say, God, we need you to help in this impossible situation. When we continue to say, God, by our own strength, by our own wisdom, by our own planning, we're going to move ahead, and we're not going to move ahead until we know what is coming up next, we are robbing ourselves from seeing the miracle that God wants to do in our lives. Cuando tú no dejas espacio para lo imposible, te estás robando el milagro que hubieras visto si hubieras tomado un paso de fe sin saber lo que sigue. Yo sé que no es fácil. Y no es fácil especialmente cuando tienes una familia que te está siguiendo, papá y mamá. Yo sé que no es fácil cuando tú ves a tus hijos y dices, pero yo tengo que protegerlos, tengo que cuidar de ellos. Pero tú me estás diciendo que haga esto, Dios, pero no sé si es posible. Porque uno se siente responsable por ellos. Pero hermanos, papá, mamá, esta mañana te quiero decir, esos no son tus hijos. Él te los prestó por un tiempo. Esos son sus hijos. Y lo que Él va a hacer en las vidas de ellos, Él es el que es responsable que suceda en sus vidas. I know you might not want to hear this, mom and dad, that are here this morning, but your children are not yours. They are the Lord's. And when you give them to Him, only He can do what needs to happen in their lives. And I know it's not easy. And I know my mom can be a testament to that. Because I'm sure plenty of times she would have looked at my life and said, God, what is going on? I thought you said that you were going to take care of him. I thought that you said that you were going to use him. But I don't see that happening right now. But what my mom did is that she started to pray. Cuando mi mamá no vio la promesa de Dios cumpliéndose en mi vida, ella empezó a orar. Y yo no sé si Dios está llamando a tu hijo o tu hija que sean pastores, líderes, misioneros, ejecutivos, que puedan engrandecer el reino de una manera financiera. Pero yo te animo esta mañana que tú se los pongas en su mano de Él. Y que tengas fe que lo que Él dijo, Él va a cumplir. I want to encourage you parents this morning that you will give God your children. Amen. Ok, hermanos, ya vamos terminando. Vamos a seguir adelante con esta escritura y sí, vamos a ver todo el capítulo 3, ya vamos a más de la mitad, pero quiero que vean que no solamente es importante tener fe, tenemos que mantenernos firmes. Empezando con el versículo 14, quiero que vean esto. Así cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. So I want you to pay attention to verse 15, because there's something in parentheses here
So I believe that God is trying to tell us something through this because it says, now the Jordan overflows its banks throughout the harvest season. So I'm going to put a picture up, and I want you to look at what's going on in this map. Quiero que vean lo que está sucediendo en este mapa, porque este es donde ellos cruzaron. Ahí se ve la línea verde. Ahí podemos ver dónde salieron, dónde estaban esos árboles. Pero algo que ojalá se den cuenta es que de los dos lados hay muchas montañas, pero aquí está un valle, y obviamente es por el río que está pasando por allí, que crea ese valle. What I want you to notice is that there's two mountains on each side, and obviously there's going to be a valley in between because there's a river that's cutting through it, and it kind of makes that way. But God didn't ask them to cross during the dry season. He asked them to cross during the harvest. And it even tells us during the harvest is when the river floods. So he asked them to cross at the worst time possible. Él no les dijo que cruzaran cuando estaba seco este río, sino cuando era la cosecha. Y cuando es la cosecha es cuando se empieza a inundar ese lugar. So pudiéramos decir que este era el peor tiempo que escogió Dios para que cruzaran. Pero sabemos que Él lo hace, como dijimos, para hacer un milagro. Pero lo que yo también quiero que vean, y es muy interesante, es por qué durante el tiempo de la cosecha se empieza a desbordar. Y yo creo que es muy obvio. Antes de la cosecha tiene que venir la lluvia. Before the harvest has to come the rain. That's why the river is flooded, because now that it's harvest season, there's been a lot of rain to help these crops grow. Before it can get good, it's going to be bad. Antes de que todo se ponga muy bueno, se va a tener que ver muy mal. Vamos a tener que pasar por esas tormentas. And I know that there are people here today that know exactly what I'm talking about. And maybe you're in the middle of the storm right now. But I'm telling you that storm is the rain that brings the harvest. Esa tormenta trae la lluvia que trae la cosecha. Yo no sé si alguien aquí está pasando por una tormenta, pero yo te quiero decir que sigas caminando. No te des por vencido. Algo muy bueno viene. Pero no te puedes quedar estancado por el temor, ni por el dolor, ni porque no quieras perder esa libertad, o la aflicción, o aún la muerte. Tienes que saber que la tormenta que estás pasando ahorita es necesario para que tú crezcas. The storm that you're going through right now is necessary for you to grow. And if you look at it that way, maybe it'll help you take the next step. Si tú lo puedes ver de esa manera, tener fe en Dios, te vas a mantener firme aunque venga la lluvia, aunque vengan las tormentas. Pero ahí no se acaba esa historia, porque dice 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán. And I'm going to read it in English real quick before I move forward, because this to me is one of the most important parts of the message today. It says, and the water flowing downstream stood still, rising up in a mass that extended as far as Adam, a city next to Zarethan. The water flowing downstream into the Sea of Arabah, or the Dead Sea, was completely cut off. Hay cosas que están sucediendo, hay cosas que ya sucedieron hace unos meses que tú no vistes, que te van a bendecir en los meses que vienen. I want you to listen to what I'm saying. There are things that are happening right now, the things that are already happened. They're already in the past. It was a couple months ago. But those things happened and you didn't even know about it because you couldn't see them, because they were supposed to bless you in the future. And that's why you need to have faith. God isn't going to reveal every single detail to you exactly when it happens. There are going to be times in your life where you're going to look back and you're going to realize everything that happened before you got to the point that you are right now, where God is blessing you. En tu vida vas a ver atrás y vas a mirar toda la mano de Dios y cómo Él estaba preparando un camino antes de que tú llegaras a ese lugar. Pero Dios no siempre te revela eso cuando está sucediendo. Por eso tenemos que tener fe y seguir caminando hacia adelante,
aunque no sea fácil, aunque no vemos que ese río se está abriendo. Because that's the scary thing. These people got in the water before the water moved out of the way. Ellos entraron al río, pusieron sus pies en el río antes de que vean el milagro. Tú tienes que estar dispuesto de poner tu pie en ese río, en lo que tú no puedes ver, en lo que tú no sabes, porque viene la mano de Dios y Él va a hacer ese milagro, and He's going to do that miracle in your life. And I don't know who I'm talking to this morning, or maybe I'm talking to everybody, maybe I'm talking to myself, but we have to remain faithful even when we don't see what's coming up ahead. And I'm going to finish this story right here because it says, las aguas que venían de arriba, las aguas que descendían hacia el mar de Araba, el mar salado, fueron cortadas completamente, así el pueblo pasó hasta estar frente de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Cuando Dios repite algo en su palabra, especialmente tan cerca de la otra vez que lo dijo, es importante. When God repeats something, especially as quickly as He does in His word, that means it's important, so you have to pay attention. Because it says in verse 17, the priest carrying the ark of the Lord's covenant stood firmly on dry ground in the middle of the Jordan while all the Israelites crossed on dry ground. Cuando tú quieres mantenerte firme, es muy difícil hacer eso en un lugar que tiene lodo. No sé si recuerdan, hace unos meses hablamos de Noé y su arca. Y como Dios le dijo, ya no están las aguas allí, pero te tienes que esperar otro mes, porque aunque no veas la agua allí, el terreno todavía no está seco, la tierra todavía no está seca. Si él se salía con todos esos animales que tenía, se iban a estancar allí. I want you to listen to this because this is really important, and it's going to go a little bit deeper than maybe the message that you got today. But notice that they crossed on dry ground, and we've seen this in other places in the Bible when Noah gets out of the ark and he sees that there's no more water, but God tells him to wait because He knows that that ground is still really wet, and if he gets off with all the animals, they're going to get stuck. So he has to wait. He has to be patient. Pero en esta parte de la Biblia, ellos no se detuvieron por mucho tiempo. Es ahí donde es un poquito difícil entender cuándo debo de ser paciente y cuándo debo de empezar a moverme más rápido. Yo sé que a veces nos pasa, no sabemos, Dios, siento que me estás diciendo esto, siento que me estás diciendo que haga esto, pero quiero ser un poquito paciente porque no sé realmente si es lo que tú quieres. En esta parte de la Biblia le dice que ellos cruzaron en una tierra seca. Para mantenernos firmes, a veces la tierra tiene que estar seca, y a veces eso significa que Dios tiene que remover cosas de tu vida. When you're on dry ground, that means that God has to remove some things because you're not going to be able to stand firm with so many distractions around you. Cuando tú perdiste tu trabajo, cuando tú perdiste esa amistad, cuando tú perdiste algo, a lo mejor era Dios tratando de secar esa tierra para que te pudieras mantener firme y no estar tratando de poner tus pies firmes en otras cosas que realmente no es la roca donde nosotros debemos de estar parados. Sea tu trabajo, una relación, tu matrimonio, tus hijos, todo eso no es firme. Todas esas cosas Dios las puede quitar. Tenemos que mantenernos firmes, y a veces eso significa que tenemos que remover unas cosas de nuestra vida. In order to go through this on dry ground, some things are going to have to be removed. You have to learn to stand firm on God, not on other things, because those other things are shaky and they can fall down. Quiero terminar con un versículo. Isaías capítulo 53, versículos 6 al 7. Y me encanta esto porque podemos ver cómo Jesús es nuestro mejor ejemplo siempre. I love this scripture. It shows us how Jesus is our best example, and He always is. In Isaiah chapter 53, verse 6,
I'm going to read it in English first. It says, we all went astray like sheep. We have all turned to our own way, and the Lord has punished him. Who is him? It's Jesus. For the iniquity of us all. And I love this. He says, he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb led to the slaughter, and like a sheep silent before her shearers, he did not open his mouth. Lo quiero leer en español. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero Jesús hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando hablamos de tener más de Cristo y menos de nosotros, tenemos que reconocer que él pagó el precio por nuestros pecados. If we want more of Christ and less of ourselves, we have to understand he paid the price for our sins. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. ¿Por qué? Hermanos, si él abre su boca, no estuviéramos aquí. Si él dice una palabra, él podía conquistar todo esos romanos en ese tiempo. Se tuvo que mantener con su boca cerrada, pensando en ti y pensando en mí. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Dice, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores, permanece muda. Él no abrió su boca. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar esta mañana. Yo sé que les di 2 listas y ojalá que las escribieron. Pero yo quiero que sepan que Dios en este pasaje que leímos hoy, cuando usted dice estos obstáculos son demasiados, no los puedo superar. Cuando usted dice, yo entiendo lo que dice el pastor, que tengo que tener fe, que me tengo que mantener firme, que tengo que dejar ese dolor, que tengo que dejar que Dios haga la obra. Yo entiendo todo eso, pero se me está haciendo muy difícil. No quiero que se pierda el mensaje que va entre todo este pasaje. If you're looking at those 2 lists and you're like, man, I understand it, I get it, but it's easier said than done. I want to believe, I want to have faith, I want to let go, I want to let God. I don't want you to miss the undertone of this entire passage. And it's this: God goes before you. The people did not move unless the ark went ahead. He is going before you, even when you fall behind, even when you're stuck in fear. He is still going ahead of you. And the other thing that I want you to notice is that these Israelites, they crossed the river while the ark stayed in the river. Lo que quiero que miren es que no solamente Dios va por adelante, cuando nosotros nos quedamos atrás en el temor, en la aflicción, no querer perder esa libertad. Él va por adelante, pero la otra cosa que quiero que vean es que cuando el pueblo cruzó el río, la arca se mantenió allí en el río, hasta que todos cruzaron. Dios es paciente. Dios sabe que hay unos que van muy adelante, muy animados, pero Él también sabe que hay unos que apenas la están haciendo. God knows that there are some that are excited and motivated and encouraged every week to serve the Lord, but He knows that there are some that are getting left behind, some that are struggling to keep up the pace, some that are struggling just to make it on a Sunday morning. And He wants to tell you this morning, I will stay in that gap. I will be patient with you. I will give you time to come to my feet, to recognize that you're going the wrong way. Él nos da el tiempo suficiente para darnos cuenta que vamos por el rumbo equivocado. Él se queda en ese espacio, esperando que tú cruces sin daño, y Él te espera en ese espacio. God is here this morning
And he's waiting and he's standing in the gap. And he's saying, come on. I'm right here. You're going to be okay. I will stay in this gap until you make it across. Quiero orar por ustedes esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Como tú abres un camino donde no hay. Como tú haces milagros. Haces cosas que no vemos. Todo por nuestro bien. Te damos gracias, Dios, por esas cosas que ni sabemos que tú estás haciendo en este momento, que nos van a bendecir, Dios. Ayúdanos a tener esa fe, mantenernos firmes en tu palabra. Que no nos apoyemos en otras cosas que realmente no nos van a ayudar, Dios. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, que vino y murió en esa cruz para tomar ese lugar, para cubrir ese espacio que me pertenecía a mí, Dios. Tú tomaste mi lugar. Cuando yo pequé, tú fuiste perfecto. Cuando yo no tuve fe, tú me levantaste. Thank you, God, for staying in that gap for me. Thank you for being patient, even when I was going 100 miles the wrong way. You waited for me to get safely across. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, pero yo les quiero dar esa oportunidad. Yo sé que lo hacemos cada semana, pero lo vamos a seguir haciendo, porque es tan importante. A lo mejor el mensaje de la semana pasada no lo entendiste, no te llegó al corazón, y ojalá que este mensaje te llegue, pero vamos a seguir intentándolo, compartiendo la palabra de Dios hasta que algo en ti suceda. Nosotros creemos 100% en el Dios que la Biblia nos muestra, y queremos que tú seas parte de eso. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida, there's somebody here this morning that hasn't given their life to Christ, and I know I do this every week, but it's so important that we give you that opportunity. We want you to be a part of this family. Queremos que seas parte de esta familia, que entregues tu vida a Jesús. Quiero que hagas esta oración conmigo esta mañana. Repítelo con tu boca, pero créelo en tu corazón. I want you to say this prayer. I want you to say it out loud, but I want you to believe it in your heart. And it's very simple. Es muy, muy fácil. Simplemente dile, Dios, aquí estoy. God, I'm right here. I don't understand, no entiendo todo, pero yo sé que soy un pecador. What I do know is that I'm a sinner. Y yo creo que tu Hijo Jesús vino a morir por mí. I believe that your Son Jesus came to die on that cross. Yo me comprometo a seguirte con mi vida, con todo lo que soy. I want to follow you, Lord, with all that I have and commit my ways to you. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. I want you to write my name in the book of life. Si tú hiciste esa oración, if you made that prayer for the first time, I just want to pray for you. Everybody's eyes are closed. Todos los ojos cerrados. Si tú hiciste esa oración, quiero orar por ti. Simplemente quiero que levantes tu mano. I just want you to raise your hand. I just want to pray for you real quick. I'm not going to embarrass you. I'm not going to call you down. I just want to pray for you. If that was you, si tú hiciste esa oración por la primera vez, quiero que levantes la mano solo para orar por ti muy rápido. ¿Hay alguien aquí que quiere entregar su vida? Is there anybody here who wants to give their life to Christ for the first time? Give you about 10 more seconds. 10 más segundos. Dios, yo te pido que esta semilla que fue sembrada, que en el tiempo que tú escojas que dé fruto. God, I'm going to ask you, this seed that was planted, that when the time is right, that it will give fruit. Quiero orar por la iglesia antes de terminar esta mañana, God. I thank you for this church. I thank you for what you're doing in each and every one of us that is bringing us closer together.
And let it be your word that we hear and not the enemy's. Que sea tu palabra que escuchamos y no la del enemigo. Te doy gracias por mantenernos juntos en este año que fue tan difícil, pero que también fue tan bendecido. No tenemos palabras para darte las gracias, Dios. We just don't have enough words to give you thanks today, Lord, but we want to honor you with everything that we do. Te queremos honrar con todo lo que hacemos. Que tú siempre seas el número uno de lo que hacemos aquí. That you will always be number one in everything that we do here, Lord. Not about me, not about anybody else, but only about you. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.